caso clínico rápido, son dos en realidad, pero bueno. Es una paciente de sexo femenino de 46 años de edad que viene por alteración del hepatograma de 3 años de evolución más o menos. Con antecedentes, entre puntadas antecedentes, hipertensa, diabetes gestacional, hipotiroidismo, tuvo 3 cesáreas, ningún aborto y 3 partos, 3 gestas y 3 partos, y ningún aborto, depresión de 4 años de evolución más o menos, consumo de alcohol 20 gramos por semana, tatuajes, hizo uno a los 18 años y niega consumo de drogas ilícitas, piercing, transfusiones y no estaba lista. Como medicación habitual, toma levotiroxina 50 microgramos día, por el cuadro de depresión está con clonazepam y es citalopram desde hacía 4 años. Al examen físico, como datos positivos, tenía un hígado a 5 o 6 centímetros por debajo del borde costal, firme, liso, romo de bordes romos e indoloro, un vaso no palpable, y no tenía estigmas de hepatopatía crónica. La ecografía abdominal tenía un hígado aumentado de tamaño hiperecogénico, el BMI, el índice de masa corporal, era de 28.5. Este es un laboratorio que ya traía. No tenía mucha información, tenía 80 de TP con un RIN de 1, o sea, la función hepática estaba bien, las plaquetas estaban bien, y después tiene esta secuencia, donde vemos que el hepatograma, 3 años previos, tenía alteración con un patrón, ¿no? Pero que fíjense que iba variando. A veces tenía valores más altos de ALT, después bajaban, y lo mismo pasaba con la ST y la fosfatosapalina. Bueno, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Hepatitis viral crónica, enfermedad hepática grasa, no tuve que leer, bien, son todas correctas. ¿Puede leer? ¿Otra vez? Está correcta. Igual la mitad nada más respondió. El resto está durmiendo. Pensé que iban a contestar más. Bueno, pero ¿por qué? La certeza, o por qué los que eligieron una sola, en función de lo que hablamos, por ejemplo, dijeron que solo puede ser una hepatitis crónica, viral. ¿Por qué no puede ser un abrazo? ¿No? ¿Por qué no puede ser una hepatitis tóxica? La medicación toma, alguien alcohol no toma mucho. O sea que si entramos en la evaluación de cada uno, como habíamos dicho al principio, las causas pueden ser al principio todas, después lo vamos a ir orientando, ¿no? Pero decir exclusivamente que es una hepatitis crónica viral excluye muchos diagnósticos que no hicimos todavía, ¿está? Entonces, más del 50 tendría que, bueno, más del 80 tendría que poner todas son correctas, pero está bien, no importa. ¿Qué plan diagnóstico propondría? Muy bien.
Bueno, esta está mejor, ¿no? Le piden todo. Las serologías virales, por lo que vimos, una de las causas más frecuentes, el hepatograma y la coagulación para determinar la función hepática y el patrón, todo lo que está alrededor que tiene que ver con lo metabólico, proteinograma para ver la albúmina y la gamma-globulina, los autoanticuerpos. Bueno, bien. Entonces le pedimos todo esto. No se los voy a leer todo, pero tiene TP de 100, perfil tiroideo normal, ¿no? Ahí están las serologías virales. Ahí está. Las serologías virales, perfil de hierro y el perfil metabólico. Los autoanticuerpos y la serología para la enfermedad celíaca, ¿no? IgA total, antitransglutaminasa IgA y anti-PGI. Se le pide una ecografía que tiene un hígado hiperecogénico aumentado de tamaño, con una vesícula litiásica y un Doppler normal. La hiperecogenicidad que interpretó una probable esteatosis. Entonces ahora con más datos, ahora sí, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Y no dice todas son correctas. Pero no hay está en inglés, ponele para que vos. Ay, perdón. Porque eso está. 5 y 6 sería 1A. La E tóxica medicamentosa y la F. Está bien. Para enfermedad hepática autoinmune, tenía todo negativo. Para enfermedad hepática grasa, tenía algo metabólico, ¿no? Y lo que sí, lo otro como probable, la enfermedad tóxica. Claro, porque se cambiaron las cosas. ¿La respuesta? Sí, lo que pasa es que cambiaron los numeritos. Claro, los números los cambiaron estaban puestos números y pusieron letras. Y entonces el 1, 5 y 6 sería el A, el E y el F es poco probable, ¿no? Pero no lo descarta. Porque es muy Hay un concepto muy cortito que queremos transmitir. El hígado hiperecogénico por ecografía, digamos, en la vida real es el gordito que va a hacerse una ecografía, le ponen esteatosis. Y, yo me voy a hacer una, me ven la grasa y pongo esteatosis, Marte. ¿Está? Entonces, pero ¿cuál es el concepto? Además de eso, que una hemocromatosis, una hepatitis crónica, cualquier enfermedad crónica de hígado, o la gran mayoría, pueden dar en una ecografía bien hecha hígado hiperecogénico. El ecografista no va a interpretar, el que tiene que interpretar es el médico. Está a menos que sea una estetosis severa, más del 60%, muy evidente. Pero, digamos, recuerden esto para la vida real. O sea, no se queden con el diagnóstico del ecografista. Es hiperecogénico, bárbaro, bien. Hiperecogénico, pero sigo haciendo mi diagnóstico diferencial. No hay.
Puede ser un abrazo, puede ser una enfermedad tóxica y ahí se la negó porque era un I5. No sé qué pasó con el 6. Ahí es. Pero lo que dijo el doctor es que, o sea, la hiperconjuntividad no es diagnóstico, solamente la hora. ¿Qué plan diagnóstico propondría? Resonancia, metabolismo del cobre, ácidos biliares, alfa-1 antitripsina con la estereografía endoscópica retrógrada. No sé si miraron era un patrón más colesterol. Es la hora, perdón. Está bien, la resonancia con la colangia de resonancia, no todo lo demás. Habíamos dicho que el metabolismo del cobre, el alfa-1, las ácidos biliares. La colangia se pide solamente si nosotros tenemos una alteración estructural que resolver o que estudiar. Si tenemos un patrón colistático que no nos queda claro, no tiene autoanticuerpos, también se puede ver una resonancia con contraste. Entonces se le pidió la resonancia, que el hígado tenía forma e intensidad de señal normal, con leve aumento de tamaño, extensa del lóbulo derecho, sin esteatosis, esto es lo que decía el doctor de la hipercogenicidad, sin sobrecarga de hierro, y el resto era normal, solamente el leve aumento del tamaño hepático. Entonces, todavía no sabemos bien qué tiene. ¿Ustedes le pedirían un fibroscan? ¿Sí o no? Sí. Ya te haces las preguntas del examen. ¿Sí? ¿Y por qué sí? Si no tiene diagnóstico el paciente. Bolsiaca. Dijimos, el fibroscan sirve para estadificar, no sirve para diagnosticar. Ustedes tienen que tener causa de enfermedad hepática para saber si lo van a utilizar o no. Porque si yo tengo una hepatitis autoinmune, que primero hay que diagnosticar la hepatitis autoinmune, que después van a ver cómo se diagnostica, el fibroscan no tiene mucha utilidad. ¿Está bien? Si yo tengo una hepatitis viral, como les mostró el doctor, una hepatitis B o después van a ver una hepatitis C, no tiene otra causa que justifique otra hepatopatía concomitante, el fibroscan sí tiene. Pero este paciente no tiene diagnóstico, ¿no? Yo coincido obviamente con esto, pero lo que quiero decirles es que Florencia es una de las expertas nacionales en fibroscan y no lo pide en este caso. Está haciendo, ¿cuántas tenés ya más? ¿5.000? Mucho. O sea que el fibroscan y los métodos no invasivos, o sea, un laboratorio es fácil, pero un fibroscan, que es un estudio costoso, el ARFI o la elastoresonancia, se pide si yo tengo diagnóstico, o sea, bueno, tengo que saber para qué lo estoy pidiendo. Yo pido una sospecha de hepatitis autoinmune, un fibroscan no me va a terminar de hacer el diagnóstico. ¿Está? Yo necesito diagnosticar la hepatitis autoinmune con una biopsia de hígado, así que eso acuérdense. Me falta una pregunta, entonces no le pido el fibroscan, ¿no? Le pido una biopsia de hígado, ¿no? Estaba en la fecha, le pedimos una biopsia de hígado y lo que tenía era a nivel acinar alargados focos inflamatorios con presencia de eosinófilos sinusoidales, sin fibrosis y bilirrubinostasis y sin esteatosis. Esto es muy inespecífico, los eosinófilos hablan más de, y la bilirrubinostasis es una colestasis, pero más
de algo tóxico. ¿Está? Acuérdense que no tenía grasa en la resonancia, tenía hiperecogenicidad. Uno de los primeros diagnósticos que propusimos era el hígado graso y este paciente no tiene hígado graso. ¿Está? El otro diagnóstico que propusimos era la forma tóxica y la forma de diagnosticar una hepatitis una hepatodilis, digamos, pues no es una hepatitis, pero un cuadro tóxico muchas veces termina siendo la biopsia de hígado. Entonces, ¿cuál es la interpretación diagnóstica de esto? La toxicidad por fármaco. Lo que se hizo fue suspender el citalopram y la paciente mejoró. Pero lo que tiene que tener presente es eso. La biopsia de hígado sirve para hacer diagnóstico. Es decir, si yo no tengo el diagnóstico, el fibroscan no nos va a servir. Y ese es todo el camino que ustedes tienen que hacer.